al igual que el intervalo de confianza para las proporciones, este intervalo de diferencia de proporciones tiene una lógica muy similar a lo que habíamos visto antes, ¿no? Cuando veíamos la diferencia de medias, solo que ya no nos interesa mucho esto de la varianza conocida o desconocida porque eh, hacemos un supuesto muy directo y muy fuerte que es que esta P, ¿no? La P sombrero, proviene de alguna manera o se construye, la varianza está en términos de la P, y la P es básicamente el estimador de las proporciones, así que ahí no hay mucha necesidad de suponer o no un comportamiento o una varianza conocida o desconocida, ¿no? Esta diferencia, ¿no? Esta diferencia de proporciones son son ampliamente usadas cuando se comparan dos poblaciones. Cuando se comparan dos poblaciones respecto a una medida de interés, ¿no? Respecto a una característica de interés. Respecto a una característica de interés. Una característica de interés. Y esto en el sentido de que vamos a poder encontrar un intervalo para la diferencia entre dos valores o entre dos porcentajes básicamente. Entonces, como nosotros vamos a hacer eso, esta diferencia siempre se la construye en base a dos poblaciones de interés. Pensemos en que en un tema electoral podemos tener a dos candidatos de interés y queremos ver si la diferencia entre esos candidatos va a ser muy amplia o va a ser muy pequeña. O sea, el intervalo de confianza nos va a dar una idea de eso, por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos verificar el efecto de algún tratamiento en poblaciones y lo podemos diferenciar por sexo, igual una diferencia en proporciones nos va a ayudar en eso, ¿no? En esto del COVID, por ejemplo, uno podría pensar que la mayor cantidad de personas que mueren parece tener una incidencia más fuerte en los hombres que en las mujeres. Entonces, haciendo un ejercicio de diferencia de proporciones de muertes en hombres y mujeres, podríamos encontrar un intervalo del verdadero valor a partir de una muestra seleccionada, ¿no? Así que hay varios usos para esta diferencia de proporciones, ¿no? En el foco siempre estamos sobre una característica de interés, ¿no? Respecto de una característica de interés sobre dos poblaciones, ¿no? Sobre dos poblaciones. Ahora, sobre dos poblaciones, asumimos que son independientes, ¿no? Independientes. En el sentido de que una población no afecta a la otra en ninguna característica o en ninguna naturaleza, cosa que hace que los datos sean pues independientes. Ese es un supuesto bastante fuerte de esta idea de la diferencia de proporciones, ¿no? Así, el intervalo de la diferencia de proporciones está dado por lo siguiente. Al igual que antes, vamos a partir de un intervalo genérico. Voy a copiarme esto que vamos a utilizarlo mucho. Está dado por, en este caso, nuestra estadística de nuestro parámetro de interés es la diferencia entre la proporción de la población 1 y la proporción de la población 2, ¿no? P1 menos P2, ¿no? El intervalo de confianza va a estar dado por la diferencia de sus proporciones, ¿no? El P1 sombrero menos el P sub 2 sombrero. Eso es casi muy similar en todos los casos, ¿no? Hay un primer elemento que lo voy a poner entre paréntesis para que se vea algo mejor. P1 menos P sub 2, ¿no? Más menos el z de alfa medios que se mantiene sin inconveniente y lo que va a variar siempre es la varianza, ¿no? Ahora deberíamos pensar en la varianza de una diferencia de proporciones. Como son independientes, ¿no? Como son independientes,
si yo aplico la varianza P1 menos P sub 2, como son independientes, simplemente va a ser la suma de sus varianzas. Así que este término se va a repetir, ¿no? Se va a repetir exactamente, pero con otras características, ¿no? A ver. Ahora sí, ¿no? Tendríamos los dos elementos de la varianza de la población 1, ¿no? Y la varianza de la varianza de la proporción 1 y la varianza de la proporción 2, ¿no? Y lo único que tendríamos que hacer es etiquetarlos correctamente. Este es P1, 1 menos P1 de N1, ¿no? Todo respecto a la población 1. Y el otro es el P sub 2, ¿no? P sub 2, 1 menos P sub 2 y N2. Este sería el intervalo de confianza para estimar la diferencia de proporciones, ¿no? Para estimar la diferencia de proporciones. Formalmente esta es una estimación de este intervalo, donde para construirlo, si se dan cuenta, lo único que necesitamos son las proporciones y el tamaño de la muestra en ambas poblaciones, ¿no? Aquí podemos especificar algunas cosas, ¿no? Donde este P1, ¿no? Donde este P1 y el P sub 2 son estimaciones, ¿no? Son estimaciones de las son estimaciones de las proporciones, ¿no? Son estimaciones de son estimaciones de proporción. Son estimaciones de proporción para ambas poblaciones, ¿no? Para la población 1 y 2. Son estimaciones de proporción para la población 1 y 2 respecto a una misma característica, ¿no? Respecto a una misma característica. Respecto a una misma característica, ¿no? El P1 debería ser la proporción de hombres en una población, el P sub 2 debería ser lo mismo, ¿no? La proporción de hombres, pero en otra población. Tiene que ser la misma característica, ¿no? Respecto a una misma característica. N1 y N2 son la muestra, ¿no? Son los tamaños de muestra. Son los tamaños de muestra en estas poblaciones. Y ya con eso ya tenemos nuestro intervalo de confianza. Ya con eso tenemos nuestro intervalo de confianza de una diferencia de proporciones. Como un ejemplo, como un ejercicio ejemplo, ¿no? Un ejercicio y después vemos qué tal podemos darnos una población, ¿no? Una población de algún estilo y buscar el intervalo de confianza. A ver, vamos a utilizar el ejercicio de las estaturas que habíamos tomado ayer, pero lo vamos a un poco introducir algunos cambios, ¿no? Ejercicio en una población de 20 estudiantes, ¿no? De 20 estudiantes. Se tomó en una muestra más bien, ¿no? En una muestra de 20 estudiantes. En una muestra aleatoria de 20 estudiantes. En una muestra aleatoria de 20 estudiantes se midió la estatura, ¿no? La estatura de estos. La estatura del grupo, ¿no? Del grupo. Se midió la estatura del grupo. Se tiene, ¿no? Se tiene conocimiento del sexo de los estudiantes,
estudiantes y se busca estimar la diferencia de proporciones por hombre y mujer, ¿no? Por hombre y mujer de la proporción de estudiantes que superan los 1,65, los 1,70 mejor, ¿no? Que superan los 1,70 centímetros de estatura. Los datos son, entonces imaginemos que hay una muestra aleatoria de 20 estudiantes a los cuales se mide la estatura. Aparte de eso, bueno, queremos comprobar si existe la misma proporción de hombres y de mujeres que tienen una estatura similar, ¿no? Entonces, para eso vamos a estimar una diferencia de proporciones de hombre versus mujeres para conocer, ¿no? Un poco esta diferencia. A ver, para tener los datos ahí, yo los voy a simular en el ERE. ¿Dónde está nuestra simulación previa? Está acá. Ya, para este ejercicio lo único que yo voy a hacer es simular un poco los datos, ¿no? Voy a simular tanto las estaturas como el sexo. En este caso son 20 personas. Nuestra primera variable será la estatura, le vamos a llamar, ¿no? Ya, ahí. La estatura, y la segunda variable debería ser el sexo, ¿no? El sexo de las personas. Esta podría ser fácilmente para simular una variable binaria. La binomial es la correcta, ¿no? Vamos a seleccionar igual 20 con estas características, a ver cómo nos funciona. ¿No? Igual vamos a simular si son hombre-mujer, ¿no? Aunque más que variable de sexo le podemos llamar la variable mujer, ¿no? 1 para si son mujeres y 0 si no son mujeres, ¿no? Si son hombres. Y ya con eso deberíamos poder tener nuestra base de datos. Que en este caso sería la variable estatura, sexo, o bueno, mujer. Ahora sí. Ahí están nuestros 20 datos, ¿no? Nuestros 20 datos. Entonces tenemos una muestra aleatoria de 20 estudiantes donde se mide la estatura, ¿no? Ahí están los 20 estudiantes. Se tiene conocimiento del sexo de los estudiantes y se busca estimar la diferencia de proporciones por hombre y mujer de la proporción de estudiantes que superan, ¿no? Acá la palabra clave es superan 170 centímetros. Los datos son estos, ¿no? Los datos son estos. Y lo que se pide es, se pide construir o se pide calcular, ¿no? Calcular el estimador puntual de la diferencia de proporciones y el intervalo de confianza, ¿no? Y el intervalo de confianza al 95% o al 90% de confiabilidad. 90% de confiabilidad. Ya con eso, ¿no? Tenemos toda la información. A ver, vayan pensando cómo se puede resolver esto. Es básicamente encontrar el estimador. El estimador es muy fácil, ¿no? Es P1 menos P sub 2. Y el intervalo de confianza es
Y calcular todo esto con un z de alfa medios para el 99%, para el 90% de confiabilidad. Y con eso podríamos resolver este ejercicio fácilmente. Por si acaso en la variable mujer, 1 es si es mujer y 0 es caso contrario, ¿no? En este caso es hombre. Así que, a ver, les voy a dar unos 10 minutitos para trabajar con esto. Y a partir de eso les pregunto cómo les ha ido con esto, ¿no? Ya está corriendo el temporizador, así que unos 10 minutitos, ¿no? Hasta las 14 y 43 les pregunto cómo les ha ido, ¿no? Hasta las 14 y 43 retomamos esto, ¿no? Resolvemos el ejercicio. Si no lo han hecho y si lo han hecho, lo tienen antes, lo pueden pegar en el chat del Classroom, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, duda, tal vez. Nadie. Ya. Entonces, avanzaremos resolviendo ese ejercicio. No han podido conseguir, tal vez. Lo primordial, siguiendo en esto de las fórmulas, es conseguir al P1 y al P sub 2, ¿no? Al P sub 1 y al P sub 2. N1 y N2 bueno, de alguna manera lo tenemos, ¿no? Que sería la cantidad de hombres y mujeres en esta población. Es una población de 20 personas, pero que se está dividiendo en dos grupos, ¿no? Hombres, mujeres, se está dividiendo. Y para hombres y mujeres queremos saber la diferencia de proporciones de las personas que tienen una estatura mayor a 1,70, ¿no? Mayor a 170 centímetros. Ese es el foco del ejercicio. Entonces lo que deberíamos hacer es, así con la solución, algunos parámetros, ¿no? Algunos parámetros del ejercicio. Algunos parámetros del ejercicio. Para empezar, N1, ¿cuánto será? Ahora, aquí igual acá depende a qué le vamos a llamar diferencia, ¿no? Pueden ser diferencia de hombres versus mujeres o mujeres versus hombres. Siguiendo un poco la lógica del relato, está más orientada tal vez a proporciones por hombre y mujer, ¿no? La diferencia de hombre-mujer. Eso principalmente. Así que la N1 debería ser la cantidad de hombres y la N2 debería ser la cantidad de mujeres. La cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Lo único que deberíamos hacer es contar, ¿no? Contar cuántas mujeres y hombres hay. Como la variable mujer identifica a las mujeres, ¿no? Podemos contar los unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactamente 10 mujeres. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mujeres. Exactamente hay 10 mujeres, lo que significa que también hay 10 hombres, ¿no? Por el tema de complemento. Ya tenemos N1 y ya tenemos N2, que ambos casos habían sido 10. Lo siguiente es construir las proporciones. Las proporciones. Podemos hacerlo manualmente, ¿no? Podemos hacerlo manualmente. O incluso igual podríamos hacerlo en el R, ¿no? Manualmente sería muy sencillo también. Vámonos con la primera, ¿no? La P1. Que esta, por si acaso, vendría a ser la P1, la voy a poner acá, es la de los hombres, ¿no? La P1 es para los hombres. Y la P sub 2 va a ser para las mujeres.
Por definición, una proporción no es nada más que la cantidad de casos totales de alguna característica de interés, ¿no? El número de casos de una característica de interés cualquiera, respecto el tamaño de la población. Es una parcialidad versus un total, ¿no? Es como una probabilidad básicamente, ¿no? Una parcialidad respecto a un total. En este caso, si me enfoco solamente en los hombres, son 10 hombres el denominador, y en el numerador yo lo que debería hacer es contar cuántos casos habrán de hombres, ¿no? Acá, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la característica de interés? Dado que es una proporción, necesito identificar la cantidad de hombres que superan los 170 centímetros de estatura, porque esa es la medida de interés. Entonces, ¿cuántos de los hombres de acá superarán una estatura de mayor a 170 centímetros? Eso es lo que debería contar. En este caso, a ver, acá hay uno, ¿no? Acá hay uno, es hombre. Ahí va uno. Después otro que supere los 170 y sea hombre. Acá no, este es mujer. Este es mujer. Esta también es mujer. Acá hay un 172, también mujer. Y es un solo caso, ¿no? Si se dan cuenta, hay un solo caso de hombre que supera la estatura de 170, ¿no? De los hombres hay un solo caso que es mayor a 170. A ver, una última revisada. Sí, hay un solo caso, ¿no? Hay una sola persona, ¿no? Un décimo en este caso, ¿no? Un décimo es la proporción de hombres que superan 1,70 en esta población, ¿no? Que es una población simulada. Un décimo, 0.1, ¿no? No es tan necesario hacer eso. La proporción es de 0,1 o el 10%, ¿no? En realidad el 10% si lo quisiéramos ver en porcentaje. De igual manera deberíamos hacer algo similar, pero para las mujeres, ¿no? La proporción, la P sub 2, que en este caso hace referencia a las mujeres, deberíamos tener el número de la característica A, o la cantidad de elementos que cumple la característica A, que en este caso son las mujeres de más de 170 centímetros de la segunda población. Acá nos faltaría contar, ¿no? Contar cuántos casos habrán. Acá hay un caso, una mujer que supera los 170. Después, a ver, acá no. Acá hay 2 casos en mujeres, 2 casos. 3 casos en mujeres. 4 casos en mujeres. 5 casos en mujeres, ¿no? Hay 5 casos en las mujeres que superan los 170 centímetros en esta población. 5 décimos, ¿no? Lo que es lo mismo 0.5, ¿no? Un medio. Y ya tengo las dos proporciones, ¿no? Las dos proporciones. La proporción de hombres y la proporción de mujeres, que superan 170 centímetros. Así el estimador, ¿no? El estimador puntual. El estimador puntual es dado por... El estimador puntual es simplemente la diferencia entre estas dos proporciones. El estimador puntual será P1 menos P sub 2. ¿No? P1 menos P sub 2. P1 vale 0.1 menos P sub 2, que vale 0.5. ¿No? Así que esta diferencia había sido de menos 0.4, ¿no? Menos 0.4 en favor de las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen en proporción mayor estatura que los hombres en esta población. Bueno, las mujeres en términos de proporciones de estaturas de mayores de 170 superan a los hombres en un 40%, ¿no? Es lo que saca se obtiene en este ejercicio. Este es el estimador puntual, ¿no? Este es un estimador puntual. Y estimador puntual en el sentido de que es un solo número y podríamos nosotros apostar a que ese número es el correcto o es el real, ¿no?
o es un valor muy aproximado al verdadero valor o al valor correcto. A veces no es suficiente, pensando además que en este caso son muestras muy pequeñas, ¿no? Son 20 casos, son 20 casos. Entonces, ahí aparece la oportunidad de calcular un intervalo de confianza de esta diferencia de proporciones, ¿no? Un intervalo de confianza de esta diferencia de proporciones. Entonces, ahora, ¿no? Ahora el intervalo de confianza. Ahora el intervalo de confianza, voy a copiarme todo este intervalo, vamos a ir reemplazando los valores. Dado que esto es una muestra más que todo, ¿no? Ya tengo esta diferencia, ¿no? La P1 menos la P sub 2, todo esto había sido menos 0.4. Este es menos 0.4, ¿no? Menos 0.4. Más menos, ¿no? Menos para el límite inferior, más para el límite superior del z de alfa medios. El z de alfa medios para una distribución normal al 90% de confiabilidad es 1.64. ¿No? Es 1.64 el z de alfa medios. Y lo único que me faltaría es mirar aquí adentro, ¿no? Puedo ir reemplazando en realidad. En el primer caso el numerador es 0.1, el P1 es 0.1 por 1 menos 0.1, ¿no? Por 0.9. Normalmente estas varianzas de las proporciones siempre son esto, ¿no? Es la estimación y su complemento, ¿no? La estimación y su complemento. En este caso el tamaño de muestra es 10 y para la población 2 es 0.5. 0.5 por 1 menos 0.5. Esto simplemente será 0.5 por 0.5. Todo esto dividido entre 10, ¿no? Ya con eso tengo más elementos para el intervalo de confianza. Yo podría simplemente esto ponerlo de esta forma. Menos 0.04 más menos el resultado de todo esto, ¿no? Podría pedirle acá a Lere que me ayude con esto. 0.1 por 0.9 dividido entre 10. Todo esto más 0.5 por 0.5 dividido entre 10. Este, por ejemplo, es la varianza, ¿no? Es la varianza de la diferencia de proporciones. Pero no me interesa la varianza, el que me interesa es la desviación estándar, ¿no? La raíz cuadrada de eso. La raíz cuadrada había sido 0.184399. Y esta todavía no me interesa, o sea, está bien, digamos, tengo hasta acá la desviación estándar y a esto le debería multiplicar por el 1.64, que es el nivel de confiabilidad que le hemos asignado. Y ya tengo ahí, ¿no? 0.3024. 0.3024, ¿no? 0.3024. Y ya está, ¿no? Con eso tendríamos básicamente los intervalos de confianza, ¿no? Así que ya resolviendo para el intervalo de confianza, para el límite inferior y para el límite superior, tendríamos algo de este estilo, ¿no? El intervalo de confianza estaría dado por el límite inferior va a ser este mismo resultado del 0.30 de menos 0.4 menos esto, ¿no? Menos 0.7, ¿no? El límite inferior, menos 0.72. Y el límite superior exactamente lo mismo, pero con positivo acá. Menos 0.9. Menos 0.098. ¿No? Menos 0.098. Y ese sería el intervalo de confianza. La diferencia
de la estatura, ¿no? La diferencia de la proporción de personas que tienen una estatura de mayor de 1,70 respecto a hombres y mujeres, esa diferencia, la estimación es menos 0,4. Pero a un 95% de confiabilidad podemos asegurar que el verdadero valor, ¿no? El verdadero parámetro, se encuentra entre menos 0,7, ¿no? o menos 0,09, ¿no? Entre el 70%, ¿no? al 9,8%, ¿no? Al menos 70% al menos 9,8% de diferencia entre la estatura de hombres hacia mujeres. Una particularidad de esto es que, si se dan cuenta, el intervalo no contiene al cero. Si el intervalo podría contener al cero, nosotros podríamos decir que todavía estadísticamente es posible que sean iguales, porque el cero, ¿no? La diferencia entre esos dos es posible que sea cero estadísticamente si el intervalo lo contuviera, ¿no? Al cero. Pero en este caso no lo contiene. Y los dos anchos, los dos límites son negativos. Podríamos casi asegurar, ¿no? Al 95% de confiabilidad que la ventaja en la proporción de las mujeres hacia los hombres es casi segura, ¿no? La intensidad de esa ventaja es lo que todavía se puede discutir, ¿no? Y el intervalo de confianza ahí nos da un parámetro. Es un intervalo muy ancho, ¿no? Es muy ancho. Y principalmente se debe al tamaño de muestra que tiene, ¿no? Pero ya es una aproximación, bueno, ya es un intervalo válido para ir mirando esto, ¿no? Ya, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, consulta. Sí, adelante. Licenciado, disculpe, ¿por qué usábamos la z y no la variable t? Ya, esa es buena pregunta. En este caso, para el término de proporciones, es un poquito más complicado hacer ciertos supuestos, ¿no? A ver, voy a trasladarme un poco al inicio cuando veíamos esto. A ver, ¿dónde estás? Para trabajar con proporciones, siempre es más complicado hacer ciertos supuestos sobre la distribución, ¿no? Tal vez lo correcto sí hubiera sido trabajar con una T, con una población tan pequeña, con una muestra tan pequeña, pero siguiendo un poco la lógica, como lo hemos introducido el intervalo de confianza para proporciones, nosotros estamos asumiendo, ¿no? Estamos asumiendo que esta proporción se distribuye normal, ¿no? Estamos asumiendo que esta proporción se distribuye normal. Dado que hacemos ese supuesto de inicio, encontramos estos intervalos de confianza. Igual, si nosotros hiciéramos el supuesto de que se distribuye t_student, no es tan directa, ¿no? La interpretación, porque una característica esencial de las proporciones, que en estadística 1 la han debido ver, es que cuando trabajamos con proporciones, implícitamente estamos sobre una distribución binomial, ¿no? Implícitamente estamos sobre una distribución binomial, y la binomial converge, ¿no? Tiende a parecerse bajo ciertas características a una normal, ¿no? Entonces, por eso el supuesto inicial de que este estimador se distribuye normal, ¿no? Por la conexión entre la binomial y la normal, ¿no? Porque esa conexión igual es medio bien sensible, ¿no? La binomial tiende a una normal siempre y cuando el tamaño de n de la binomial tienda al infinito y p tienda a cero. Este es un escenario muy específico. Pero haciendo ese supuesto, que es un supuesto muy complicado, este es el intervalo de confianza, ¿no? El que lo veíamos.
Ahora, existen otras alternativas, ¿no? Dentro de la estadística para aproximarnos a estos, pero dentro de lo que nosotros estamos viendo, por lo menos, esta es la aproximación más natural, digamos, ¿no? Hay estimadores mucho más exhaustivos como los métodos de remuestreo que utilizan técnicas de bootstrapping que, que lo que hacen es simular múltiples muestras a partir de la muestra seleccionada y con eso construyen intervalos de confianza. En el fondo hay muchas demostraciones que para poblaciones medianas o ya grandes ese intervalo del bootstrapping va a ser muy parecido al intervalo que uno encuentre acá, por ejemplo, ¿no? Así que esos fenómenos van a seguir ocurriendo. Es un poco la explicación, ¿no? De por qué utilizamos el Z y no la T. Es por el supuesto inicial de la proporción. Súper. ¿Hay alguien más con alguna consulta? Ya, entonces continuaremos, ¿no? Ahí en general la estadística no es como la matemática, ¿no? La matemática es sumamente exacta en todos sus procedimientos, mientras la estadística es un poco más flexible en algunas cosas, no hay reglas claras, a menos que hagamos supuestos, ¿no? Así en ciertos supuestos recién tenemos algunos resultados consolidados, así que ahí tiene, digamos, sus niveles de flexibilidad en algunos casos, ¿no? No todo es tan rígido. En estos casos principalmente, ¿no? Porque uno podría decir que este intervalo no es el correcto y podría postular otra distribución con otros métodos y de hecho hay muchas de esas aproximaciones, ¿no? Hay mucho de ese tipo de aproximaciones. Pero tradicionalmente esta es la inicial, ¿no? La que normalmente se ve primero. Ya, vámonos a los últimos dos intervalos de confianza, que sería el intervalo de confianza para la varianza. No siempre nosotros estamos interesados o muy interesados en un estimador solamente en la media o en la diferencia de medias. A veces también nosotros queremos saber cómo se comporta, ¿no? Cómo se comportará la varianza y si dado que la varianza es una medida de variabilidad de la información o de dispersión, ¿no? Quisiéramos saber cuán dispersa es esa variable, para eso tenemos un estimador puntual y quisiéramos también tener una idea de si esa dispersión realmente es ese valor o tiene un rango más amplio de dispersión, tanto a la izquierda o a la derecha, ¿no? Y eso nos va a ayudar justamente los intervalos de confiabilidad. Igual tenemos que hacer ciertos supuestos acá para asumir que la distribución, para tener un intervalo de confianza, igual vamos a recurrir a alguna distribución paramétrica. Entonces empezamos con, suponga que tenemos una variable aleatoria x, ¿no? Que x se distribuye normal. Vamos a poner mejor directamente así, ¿no? Suponga que x se distribuye normal con parámetro mu y parámetro sigma, ¿no? Que son las medidas habituales de una normal. Ambas desconocidas, ¿no? Ambos parámetros desconocidos, tanto el mu y el sigma, ¿no? Tenemos una noción de que x se parece a una normal o se distribuye normal con parámetro mu y sigma, pero ambos asumimos que son desconocidos. Nosotros podemos tomar una muestra, ¿no? sea x1, x2, punto hasta una xn, una muestra aleatoria, ¿no? Una muestra, perdón.
una muestra aleatoria de X, ¿no? Una muestra aleatoria de tamaño n, de X, ¿no? X se distribuye normal, tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, y ahí podemos recordar, ¿no? Recordar que la varianza muestral, ¿no? La varianza muestral, sigue una distribución de muestreo, ¿no? Sigue una distribución de muestreo tipo chi cuadrado, ¿no? Tipo chi cuadrado. Habíamos visto que cuando veíamos el capítulo de estimadores, distribuciones muestrales, que la varianza tiene un comportamiento tipo chi cuadrado, ¿no? Cuando habíamos introducido también a la distribución chi cuadrado. Así que vamos a utilizar justamente ese principio, ¿no? Nosotros habíamos visto que la variable x al cuadrado, chi cuadrado, tiene una forma basada en la información, basada en n-1, ¿no? La muestra menos los datos, n-1, multiplicado por el estimador, ¿no? multiplicado por el estimador de la cuasi varianza, de la varianza muestral, dividido entre el parámetro de interés, ¿no? Dividido entre el parámetro de interés sigma cuadrado. Esto nosotros lo habíamos visto en los capítulos anteriores y sabíamos que esta se distribuía chi cuadrado con n-1 grados de libertad, ¿no? Esta se distribuía como chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces, para desarrollar el intervalo, ¿no? Para desarrollar el intervalo, usamos esta relación, ¿no? Usamos esta distribución. Y nuestra salida, ¿no? Debería ser encontrar un intervalo de confianza que justamente haga o cumpla, ¿no? con nuestra cuota. Nosotros podríamos hacer fácilmente, como antes, ¿no? Un intervalo de confianza y encontrar el L y el U, ¿no? El límite inferior y el límite superior, que garanticen que esta probabilidad está a un nivel de 1 menos alfa de confiabilidad, ¿no? A 0,95, 0,99, 0,90, dependiendo del alfa que nosotros pongamos. Y dado que esta se distribuye chi cuadrado, estos extremos, ¿no? Estos extremos también provendrán de una chi cuadrado, de tal manera que en la chi cuadrado, tanto a la izquierda como a la derecha, se guarden alfa medios de probabilidad, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Como en el caso del z, ¿no? Ponemos z de alfa medios porque garantizamos que a la izquierda y a la derecha ese coeficiente de significancia, ese alfa, está la mitad distribuida a la izquierda y la mitad distribuida a la derecha. Para el chi cuadrado hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Hacemos exactamente lo mismo. En este caso tendríamos para el lado izquierdo una chi cuadrado con ciertas características, ¿no? Para empezar, el nivel de confiabilidad correcto para buscarlo en la tabla sería 1 menos alfa medios, ¿no? Para encontrarlo en la tabla, este valor de una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Y en el otro caso, ¿no? en el límite superior, tendríamos algo muy parecido, pero tendríamos acá alfa medios, ¿no? Alfa medios, n-1. Acá los valores de las chi cuadrados de los límites sí son diferentes, ¿no? No son los mismos valores.
¿Por qué? Porque la distribución chi cuadrado no es simétrica como en el caso de la t de student o la normal. En el caso de la chi cuadrado son diferentes porque la distribución chi cuadrado tiene un leve sesgo, ¿no? Es asimétrica positiva y tiene una cola que se va hacia los números grandes. Así que por eso estos valores no son los mismos, ¿no? Lo único que queda acá es, en vez de x cuadrado, ¿no? En vez de chi cuadrado, reemplazar todo este elemento aquí adentro, ¿no? Todo este elemento lo reemplazamos acá y despejamos el parámetro. El parámetro de interés es sigma, ¿no? Lo que nosotros queremos encontrar es un intervalo de confianza para sigma. Entonces, de esa forma, nosotros podríamos fácilmente ya tener un intervalo de confianza para la varianza. Y este intervalo, en términos resumidos, sería simplemente este, ¿no? Sería el intervalo de confianza para la varianza, ¿no? El intervalo de confianza para la varianza. Haciendo el despeje correspondiente, ¿no? Haciendo el despeje correspondiente, este intervalo de confianza tiene dos lados. Acá ya no entra un poco, ya no entra mucho esto del más menos, ¿no? Porque no es una distribución simétrica. Entonces la vamos a poner en términos de los dos lados como corresponde. Y a ver. Ya. El primer lado, bueno, van a tener elementos muy parecidos, ¿no? Si hacen el despeje de lo de arriba, deberíamos llegar a algo muy parecido a esto, ¿no? n-1 s cuadrado, n-1 s cuadrado, sobre el chi cuadrado de alfa menos 1, ¿no? Sobre este chi cuadrado de acá. Este sería el límite inferior y el límite superior vendría dado por este, ¿no? 1 menos alfa medios n menos 1. Ese sería el intervalo de confianza para una varianza, ¿no? Para saber de qué lado a qué lado la varianza se está distribuyendo, ¿no? Algo que es importante tener en cuenta acá es que por definición la distribución chi cuadrado es positiva, ¿no? Es estrictamente positiva. El s cuadrado siempre es positivo, ¿no? Así que acá n-1, s cuadrado son términos exactamente iguales. El que va a variar justamente son estos dos, ¿no? Son estos dos de acá. Son estos dos valores. En teoría, el alfa medios, este valor de acá, es más grande que el 1 menos alfa medios, ¿no? En términos de la posición en su distribución. Este es más grande que este. Al momento de hacer el despeje van a ver que esto se invierte, ¿no? Por eso este límite inferior al mismo valor le va a dividir entre un número más grande que el otro valor, ¿no? Así que esto va a ser siempre más pequeño que este otro límite, ¿no? Eso solamente como mención en esta parte. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para saber en qué se está moviendo la varianza, ¿no? En qué valores por ahí están por qué valores se está moviendo, se está comportando la varianza de una distribución. Nuevamente, el supuesto para obtener esto es que los datos son normales, ¿no? Los datos son normales. Para la proporción y para la media, ese supuesto no es tan fuerte en el sentido de que el teorema del límite central garantiza que bajo ciertas características las distribuciones muestrales se comportan como una normal, ¿no? En este caso, para utilizar la chi cuadrado, el supuesto necesario es que los datos sean normales, ¿no? Porque después, teniendo los datos normales, la varianza tiene un comportamiento casi chi cuadrado, ¿no? Es lo que dice. Así que ahí hay un supuesto que tenemos que tener en cuenta para hacer este tipo
de trabajos, ¿no? Ya, entonces ya con eso podemos mirar el otro intervalo de confianza, que es para el cociente de varianzas. Estos dos últimos son más que todo para tenerlos como fórmula, tenerlos presentes que existen. Y en términos de aplicación es igual, ¿no? Es muy parecido a lo anterior, ¿no? Hay que definir algún criterio, calcular el s cuadrado, el n-1 y después todos son valores de tablas, ¿no? Es bastante mecánico después tener esto. El cociente de varianzas viene en la misma línea, ¿no? Ya no estoy interesado en una sola varianza, ¿no? Ya no estoy interesado solamente en sigma cuadrado. Puedo estar interesado en mirar a dos poblaciones, su variabilidad, y pensar si la variabilidad de las dos poblaciones es parecida o una tiene una variabilidad más alta que la otra. ¿Qué población será más homogénea que la otra? Y a eso nos va a ayudar justamente este intervalo de confianza para el cociente de varianzas, ¿no? El objetivo, ¿no? El objetivo de esta medida es contrastar, ¿no? Es tener un intervalo para el cociente de dos varianzas, de dos poblaciones, ¿no? De dos varianzas de dos poblaciones. El cociente podemos formular esto, de las varianzas de dos poblaciones, ¿no? El objetivo de esta medida es tener un intervalo para el cociente de las varianzas de dos poblaciones. Esto puede servir, ¿no? Puede servir para identificar, ¿no? Para identificar qué población, ¿no? Qué población, con qué variable, obviamente, con qué variable tiene mayor dispersión, ¿no? Tiene mayor dispersión, no tiene mayor variabilidad, mejor, no tiene mayor variabilidad. Tiene mayor variabilidad. El parámetro es el parámetro de interés para nosotros en este caso es el cociente de varianzas, ¿no? El cociente de varianzas. Que será sigma cuadrado de la población 1 dividido sigma cuadrado de la población 2, ¿no? Ese es el parámetro. Este sería para nosotros nuestro tita, digamos, ¿no? Nuestro parámetro de interés. Ese es nuestro parámetro de interés. Igual para construir intervalos de confianza para este cociente de varianzas, tenemos que hacer supuestos iniciales para que tenga alguna salida o algún intervalo manejable o conocido. Y sigue siendo el supuesto de normalidad, ¿no? Supongamos que tenemos dos variables, ¿no? X1, supongamos que X1 y X2 son variables aleatorias normales, ¿no? Son variables aleatorias normales con media μ1 y la otra media μ2, ¿no? Con media μ1 y μ2 desconocidas y varianzas igual, ¿no? Varianzas sigma cuadrado 1, sigma cuadrado 2, también desconocidas, ¿no? También desconocidas. Vamos a tomar, ¿no? Sean dos muestras aleatorias, de X1 y X2, ¿no? Vamos a suponer que tomamos muestras aleatorias de cada una de esas variables aleatorias, de tal manera de tener una colección de muestras aleatorias independientes de estos grupos, ¿no?
Suponga que tenemos, ¿no? Sean dos muestras aleatorias de x1 y x2 de tamaño n1 y n2, ¿no? De tamaño n1 y n2. N1 y N2 y finalmente, ¿no? Y sean nuestras S, ¿no? Nuestra S cuadrado 1 y nuestra... Estas son las varianzas muestrales, ¿no? Nuestra S cuadrado 2, las varianzas muestrales, ¿no? Las varianzas muestrales. O las varianzas de las muestras, ¿no? Las varianzas de las muestras, ¿no? Sean las varianzas de las muestras. Para armar el intervalo de confianza, recurrimos a la distribución F, que era la distribución Fisher para nosotros, ¿no? La distribución F, a la F de Fisher. Dado que nosotros habíamos visto justo cuando veíamos esto de la distribución de Fisher, que una variable aleatoria F, ¿no? O una variable, el cociente de chi cuadrados básicamente, ¿no? El cociente de chi cuadrados con sus diferentes varianzas podían tener un comportamiento tipo Fisher, ¿no? La Fisher se utiliza principalmente para eso, ¿no? Para tener el cociente de varianzas. Entonces vamos a dibujar, a ver, la forma de la Fisher en este caso, que sería por un lado S al cuadrado de 2 sobre 2. A ver, de forma correcta sería ese sombrero al cuadrado de 2 sobre el parámetro sigma al cuadrado de 2. Respecto a lo mismo, pero para la población 1. Uno y 1, ¿no? Esta era una distribución de Fisher, ¿no? El cociente entre estas dos varianzas. El objetivo nuevamente debería ser reencontrar la probabilidad de que esta F se encuentre entre dos valores de tal manera que esto garantice, ¿no? Se busca, ¿no? Se busca, y ahí podemos poner otra vez, ¿no? La intención. Queremos encontrar los valores alrededor de esta F, dado que esta contiene los parámetros de interés. De tal manera que esta albergue el alfa, el 1 menos alfa de confiabilidad, ¿no? Nuevamente en este caso la distribución F no es una distribución simétrica, es una distribución sesgada, ¿no? Sesgada igual hacia la derecha o sesgada positiva, ¿no? Asimétrica positiva, como la chi cuadrado un poco. Y la Fisher tiene bueno, tiene dos parámetros, ¿no? Tiene 2 grados de libertad. Entonces, una Fisher que satisface este principio, dejando alfa medios a ambos lados, sería 1 menos alfa medios este costado, ¿no? Coma n1 menos 1, primer grado de libertad, de n2 menos 1, segundo grado de libertad. ¿No? Tendríamos esa f aquí al costado como un límite inferior. Y como límite superior tendríamos lo mismo, pero simplemente de alfa medios, ¿no? El f de alfa medios. Ya, con esto básicamente podríamos despejar el f acá, ¿no? Introducir el f y hacer que el sigma 1, ¿no? Este sigma, los sigmas se mantengan, ¿no?
que encontremos esta misma relación, sigma 1 al cuadrado, sigma 2 al cuadrado. Eso tenemos que despejar de esto para tener el intervalo de confianza. Entonces, al igual que en el caso de la varianza, vamos a tener un intervalo no simétrico, pero que sí podamos nosotros especificar el límite inferior y superior, ¿no? Entonces, resumiendo esta parte, el intervalo de confianza para el cociente entre sigma cuadrado de 1 y sigma cuadrado de 2, ¿no? El cociente de esto, el intervalo de confianza para este cociente de varianzas vendrá dado por la siguiente. Si despejan, van a ver que este intervalo es relativamente muy parecido, solo nuevamente igual los valores de la f de tabla es lo que varía. Tendríamos el cociente de las varianzas muestrales, S1 al cuadrado dividido entre S1 al cuadrado de 2. Y a todo esto le multiplicamos por el valor de f de 1 menos alfa medios, ¿no? Sería toda esta f. Este sería el límite inferior. Simplemente necesitamos el cociente de las varianzas muestrales y ahí le multiplicamos por f, ¿no? Por el f de tablas con 1 menos alfa medios y n-1, n1 menos 1, n2 menos 1 grados de libertad. Y en el otro caso es la misma, pero de alfa medios, ¿no? El f es de alfa medios. Nosotros ya hemos aprendido en el ERE cómo obtener estos f's, ¿no? Así que no va a ser muy problemático eso. Pero ya tenemos, ¿no? Ya tenemos el intervalo de confianza para un cociente de varianzas, ¿no? Para un cociente de varianzas. Ya, entonces con ese último, formalmente hemos introducido todos los intervalos de confianza de este capítulo, ¿no? Tenemos de la diferencia de medias con varianza conocida, desconocida, la media con varianza conocida, desconocida, para muestras grandes, pequeñas, las proporciones y diferencias de proporciones, y ahora la varianza y la diferencia y el cociente de varianzas, ¿no? Eso como un resumen de lo que hemos visto en este capítulo. También al inicio del capítulo hemos visto las diferentes estimaciones que hay, ¿no? Las estimaciones de máxima verosimilitud y método de momentos, que son estimadores más puntuales, ¿no? Al final para identificar si un estimador es sesgado o no, o para encontrar la forma paramétrica de un parámetro de una distribución dada, ¿no? Así que este capítulo ha sido un poco extenso en esa parte, ¿no? Son varios estimadores, varios puntos. Normalmente en la carrera de estadística, por ejemplo, esto son 2 capítulos separados, ¿no? Una cosa es la estimación puntual y otra cosa es la estimación interválica. En este caso está todo junto, pensando que en el fondo son estimaciones, ¿no? Estimaciones en general. No sé si tienen preguntas, dudas hasta este punto. Porque con esto acabaríamos en realidad este tema, y lo que estaba viendo de hacer es, les voy a poner unos 2-3 ejercicios en el Classroom para que los puedan ir resolviendo hasta el siguiente lunes.
justamente de este capítulo, ¿no? Algunos ejercicios de este capítulo para que los tengan, bueno, repasen un poco y practiquen, ¿no? Más que otra cosa, y dado que va a estar dado que va a tener una puntuación, entonces capaz que ahí se animen a responder y tengan ya algún puntaje adicional, ¿no? Tanto esta última parte de los intervalos de confianza para las varianzas y el cociente de varianzas como para los otros métodos. Voy a poner unos 3 ejercicios en un momento más. Así que no sé si alguien tiene alguna consulta, comentario. Ya, entonces, a ver, aprovechando igual que no hay consultas. No sé si han visto el solucionario, han visto sus notas. Nadie me ha escrito al Classroom haciendo consultas, pero sí alguien me ha escrito al correo, ¿no? Al correo, acabo de ver que alguien me ha escrito al correo haciendo algunas consultas. Así que lo vamos a hacer directamente, bueno, las consultas las vamos a hacer directamente por el Classroom o por el correo para que sea mucho más, para hacer un seguimiento también, ¿no? Así que igual, ¿no? Revisen su examen, revisen el solucionario, estén seguros de todo y me pueden escribir al Classroom eh, o al correo también, ¿no? Y yo les voy respondiendo ahí en base a sus consultas o aclaraciones que tengan. Ya, entonces, si no hay nada más, podemos terminar yo creo que la clase acá. Yo voy a aprovechar estos 30 minutitos para subir algunos ejercicios al Classroom y que tengan para el día lunes, para que los vayan resolviendo hasta el día lunes y ya cerremos este capítulo. Ya, entonces, si no hay más consultas, la clase del lunes. Sí, justo la voy a subir ahora, la clase del lunes y de hoy, también en los apuntes y al YouTube para que las vean. La subo ahora también. Gracias, Yulisa. Listo, nos vemos entonces, nos vemos el lunes. En un momento más subo la tarea al Classroom para que vayan resolviendo. Y estamos charlando. Chao a todos, a todas. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Alicia, gracias. Chao, chao.